Bien, ya estoy grabando. Entonces vamos a iniciar. Lo que voy a presentarles es una recopilación de las clasificaciones de zonas, los diferentes tipos. En realidad hay demasiadas zonas para clasificar. Training Peaks tiene por cada deporte como 5 tipos de clasificaciones y dentro de cada tipo de clasificación un tipo de autor, ¿verdad? Que pueden dividirlo en 3 zonas, en 5 zonas, 7 zonas y algunos hasta más zonas. Entonces, vamos a ver si aquí le damos compartir y vamos a darle presentación. ¿Sabe por qué aquí no sé por qué me sale Kenneth? Bueno, vamos a minimizarlo. Ya sea porque están con el volumen, ¿verdad? Entonces a veces se activa alguien, se activa el que está hablando. Bueno. Entonces, igual, todo lo que son dudas me las pueden ir dejando ahí en el chat y ahí, aquí creo que las puedo ir viendo y atendiendo. Igual tengo el WhatsApp en el teléfono, entonces estamos bien por ese lado. Bueno, entonces, las zonas de entrenamiento, ustedes ven que uno siempre pone zona 1, zona 2, zona 5, ¿verdad? Hay muchas denominaciones de zonas de entrenamiento y básicamente todos es lo mismo, lo que se busca es estimular diferentes zonas de nuestro organismo para tener un fin, ¿verdad? Un fin fisiológico, ya sea aumentar el consumo máximo de oxígeno, si tiramos más a las zonas anaeróbicas altas, zona 5 o estimular el umbral anaeróbico o el umbral de lactato, que podría ser una zona 4 y pues de ahí para abajo podrá ser recuperativo como zona 1 o estimular la oxidación de grasa como zona 2, ¿verdad? Que eso lo que va a hacer es buscar que nosotros utilicemos la grasa para la energía. Entonces, ustedes tienen que irlo viendo como si fueran puertas, ¿verdad? Aquí lo vemos en una curvita donde va. Una zona 1 podría hacer caminar, zona 2 trote, zona 3 una carrera, zona 4 ya algo más intenso y zona 5 un sprint. Entonces, esta curva justamente ahorita la vamos a ver de que no sea así porque así. Entonces, cada vez que aumentamos de intensidad y pues por consecuente de velocidad, entonces vamos a ir cruzando puertas. Cada zona va a ser una puerta donde va a cambiar nuestro sistema energético. Si caminamos prácticamente solo con lo que hay en la sangre, podemos tal vez abastecerlo. Si hacemos un sprint, vamos a ocupar de fosfatos, ¿verdad? De lo que es la creatina, fosfocreatina para producir energía y así sucesivamente, digamos, en las diferentes zonas. Bien, hay una variedad de zonas, eso se llama carga interna y carga externa, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la carga interna. Entonces, la carga va a ser lo que la dosis de ejercicio, ¿verdad? Una hora de ejercicio, pero una hora de ejercicio cardiovascular, por ejemplo, correr o bicicleta. Entonces, una hora de ejercicio no va a ser lo mismo, una hora en una zona baja o una hora en una zona alta. Entonces, hay veces que no se puede establecer una que otra y ese es el punto en que quiero llegar, pero primero vamos a explicar todo. Y pongamos un caso de alguien que tiene que correr por frecuencia cardíaca, que actualmente no se utiliza mucho para algunas cosas, porque la frecuencia cardíaca se va a ver afectada por deshidratación, por el estrés físico, si no han dormido, si tuvieron alguna guardia. Entonces digamos que tenga que hacer una carrera en zona 2 que será algo muy suave y resulta que sale a correr y directo a zona 4, ¿verdad? Entonces la gente dice, "Ey, pero entonces no lo logro mantener en una zona 2, Cuando ¿verdad?". Y eso les pasa mucho. hay varias Entonces, etapas, hay como zona 5 zona 2 es entonces, ahí en ese caso hay que cambiar de estrategia, de zona. No nos va a servir la zona de frecuencia cardíaca.
vamos a validarnos siempre por el esfuerzo percibido. ¿Cómo me siento, verdad? Del 1 al 5, donde 1 es muy suave y 5 es muy duro. Entonces, si tengo que correr en zona 2 de frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca se me dispara a zona 3 o zona 4, la descartamos y me voy con el de esfuerzo percibido, que sea suave, percepción suave. ¿Verdad? Puede que la zona cardíaca esté muy alta por alguna otra razón. En la medida de lo posible vamos a tratar de regularla para que se corra en lo que se tiene que correr. ¿Verdad? Y luego está lo de la potencia. Esa es la que más se está utilizando ahora. Acá entre paréntesis puse FTP, que es el umbral de potencia, o el critical power, que eso es propiamente el street de este aparato de correr, del street power running. Y pues con esto es un poquito más exacto porque no importa si hay viento en contra, no importa si hay pendientes, ellos van a mantener siempre la potencia de acuerdo a la zona que se ejecute. Y luego está el ritmo o la velocidad, pero el ritmo, hablando de atletismo, por ejemplo, que tengan que correr un ritmo de 5 o de 4 o de 6, va a pasar como con la frecuencia cardíaca. Imagínense que tienen que, yo los mando a correr a 5, pero vienen de Plaza del Sol, vienen de San Pedro a 5 y vienen por Pinares y ya les toca subir a Tres Ríos. Entonces, para ir a 5 subiendo Tres Ríos, van a tener que o elevar mucho la potencia, o elevar mucho la frecuencia cardíaca, o elevar mucho el esfuerzo percibido, o no ir a 5, ir a una velocidad más baja, a una velocidad de 6, ¿verdad? En ese caso, pues tal vez mantendría el esfuerzo percibido, la potencia y la frecuencia cardíaca. Entonces vean cómo hay variables de las que hace que se afecte. Entonces el ritmo cuando hay cuestas no va a funcionar mucho y eso pasa mucho en trail running y en mountain bike. Es muy difícil en esos dos establecer una velocidad, por ejemplo en mountain bike que maneja una velocidad de 15 kilómetros por hora, si se va a encontrar una cuesta como de aquí a las huellas en las que se va a manejar a 7 8 10 kilómetros por hora, o por el contrario una bajada en la que va a ir más rápido. Entonces, estas zonas que están acá es la primera clasificación que vamos a ver y son como las que yo a ustedes siempre les digo que cuando ustedes van en una competencia deben de tomarlas en cuenta. La primera es la del esfuerzo percibido. Esa siempre, siempre va a reinar ahora. Siempre. Es subjetiva, pero es más válida que la de frecuencia cardíaca, o es más válida que la de velocidad porque es más útil, es más aplicable, ¿verdad? Eso es lo que uno va sintiendo. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo siento el esfuerzo? Y pues obviamente no podemos obviar tampoco la frecuencia cardíaca. Si estamos en una competencia y sabemos que el umbral de frecuencia cardíaca es 160, pues no deberíamos ir por encima de eso, 165, 170, porque lo que va a hacer es que nos fatiguemos y no logremos terminar la prueba o duremos más de lo que pensemos. Y con lo de la potencia, pues esta sí es más exacta, entonces debemos compararla mucho con el esfuerzo percibido. Ahora vamos a detallarlo un poquito más. Y con el de velocidad, pues como les decía, para planos en atletismo funciona súper bien. Para ciclismo ya desde hace mucho tiempo no se usa porque influyen muchas variables, que aerodinámica, que el viento y demás. Entonces hay en ciclismo donde se usa más la potencia. Pero igual, vamos a hacer un chequeo de todas. Y luego hago aquí un énfasis en la frecuencia cardíaca porque es con la que más se ha trabajado en los últimos años. Esta, imagínense una serie de repeticiones, ¿verdad? Las repeticiones o intervalos o los fartleks no nos van a servir si utilizamos la frecuencia cardíaca, en especial si son menos de 8 minutos. ¿Verdad? Imagínense un sprint de 30 segundos o de 1 minuto. Ese sprint lo que va a hacer es que termina en el sprint de 30 segundos o 1 minuto y la frecuencia cardíaca no se ha subido. Ya luego viene la parte de descanso, la parte de recuperación, ya sea activa o pasiva, y la frecuencia cardíaca va a estar a tope. Ya les toca salir la siguiente repetición y tal vez ya recuperaron a nivel energético, pero la frecuencia cardíaca va a reaccionar más tarde y luego el reloj o el monitor con el que se lo miden también va a tener un enfoque, o sea, una muestra de datos tardía, por así decirlo. Bien, y otras clasificaciones que no son directamente zonas cardíacas, pero básicamente
es así y lo vamos a ver el por qué. Van a ser estas. El Training Effect, que es de Garmin, es ¿verdad? Al final de cada entrenamiento, antes le tiraba solo un dato del 1 al 5, ahora tiene dos, la parte aeróbica y la parte anaeróbica, igual va a ir del 1 al 5. Básicamente viene siendo lo mismo. El Training Effect de 1 va a ser muy suave y el Training Effect de 2 pues va a ser un poquito más fuerte. Y ahí va a ir subiendo hasta que ya el 5 es lo más fuerte que hay. Luego están los TSS, que este ya es propio del Training Peaks. Los TSS no son directamente una zona, pero cuando uno tiene la mente amplia, va a ver que al final todo es una zona, todo es una oportunidad para clasificarlo. Entonces, entre más información tengan ustedes, tanto de su percepción como de la información que les da su cuerpo, que el estrés, que la frecuencia cardíaca, la potencia, la velocidad, entonces, el lactato, ¿verdad? Que no lo puse por ahí, pero también, entonces eso pues va a ayudar a que ustedes puedan regular mejor y siempre pensando cuando ustedes van en estas cuatro, que son las principales, ¿verdad? Antes yo les decía que había que ser como un triángulo entre la frecuencia cardíaca, el esfuerzo y la velocidad. Ahora más bien es como un círculo, un cuadrado, porque tenemos una más, que es la de la potencia, que más bien viene a posicionarse como dentro de las más fuertes, como la que tiene más evidencia y que tiene menos margen de variabilidad, o sea, que se mantiene mejor ante los diferentes estímulos. Entonces, aquí tengo esta, bueno, aquí le falta una C, era EPOC, esa es propiamente del Sunto, esa tabla la pueden ver en el Sunto, y el IF, que está aquí, esto es una marca registrada, ya hay varios dispositivos que marcan la intensidad, que al final ustedes van a ver que al final va a quedar como una clasificación de zona también. De hecho, en el reloj, en los Garmin, ustedes pueden ir viendo un aproximado del IF o un aproximado del Training Peaks como una pantalla, como decir, voy a 4, voy a 5 minutos por kilómetro, voy a 140 pulsaciones, pueden ir viendo, voy a un Training Effect de 4.2, 4.3. Entonces, eso también pues se usa mucho y aquí la última les pongo que es la velocidad aeróbica máxima, que esta también es muy importante. Y últimamente la estábamos usando, que era este del test de los 6 minutos, ¿verdad? Corriendo fuerte. Y bueno, aquí en la imagen tengo una escala, como la pueden ver normalmente. En este caso es de 7 zonas. Por lo general, el 100% va a ser la zona 4 y en algunos casos la zona 5. Ahorita vamos a ver los tipos de modelo, pero si analizamos esta tabla, es una compilación de diferentes zonas, ¿verdad? Tenemos aquí el número del 1 al 7, nombre de la zona, por aquí le llaman recuperación a la zona 1, resistencia aeróbica, el tempo, que es la zona 3, el umbral anaeróbico, que es la 4, el VO2 máximo, que es la 5, y ya por aquí tenemos capacidad aeróbica, anaeróbica, perdón, que ya esto no se mide ni con frecuencia cardíaca, ni casi que los dispositivos van a costar medirlos por el poco tiempo, y luego la potencia neuromuscular, que esos ya son estímulos muy fuertes. Aquí en esta otra columna tenemos el porcentaje del umbral de frecuencia cardíaca, también más o menos, entonces la zona 1 va a ser menos del 68%. Ojo que esto es umbral de frecuencia cardíaca, el que el Training Peaks da, y no es la zona por frecuencia cardíaca máxima, ¿verdad? Que eso ahí sí va a cambiar. Entonces, ven que aquí el umbral va a estar en la zona 4. Aquí va a ser el 100% del umbral. Digamos que el umbral sea 160 pulsaciones, aquí iría a 160. Y zona 5 ya sería por encima de 160 pulsaciones. Zona 6 y zona 7 no aplicaría para frecuencia cardíaca porque no se va a subir más. De hecho, ni va a haber cambios. Aquí tenemos porcentaje del FTP. Este más que todo es para ciclismo, ¿verdad? Pero igual vean que se manejan más o menos los mismos percentiles, ¿verdad? Los mismos porcentajes. Eh, no los voy a leer porque aquí les queda la tabla, pero más o menos se van a estar ahí. E igualmente el FTP, el umbral va a estar acá cerca de la zona 4 donde está el 100%. Y aquí ya en potencia, los demás umbrales, más bien, los demás datos están por encima del 100%.
Aquí hay un tiempo límite más o menos que nos define cuánto tiempo podemos estar en cada zona. En zona uno ultramaratones, Ironman, todo eso, que es prácticamente todo el día pueden pasar corriendo. En la zona 2 unas 6 horas, de 2 a 6 horas. Zona 3 es un poquito más fuerte, menos de 3 horas, antes que se dé la depresión del glucógeno. Zona 4 que son las pruebas de FTP, de 20 a 60 minutos. Algunos podrán aguantar ese mismo ritmo hasta unos 10 minutos más, eh, unos hora 70 minutos, por ejemplo, hora 10. Y luego en el VO2 máximo, de 7 bueno, de 6 minutos a 20 minutos es lo máximo que se podría mantener, inclusive menos de 20 minutos. Y ya luego estas que son sprints, ¿verdad? De 30 segundos hasta 7 minutos. Y lo que es potencia neuromuscular, que va de 10 segundos a 30 segundos. Hay gente que dice del test del habla, ¿verdad? Que en la primera puede hablar, en la segunda le va costando más, ¿verdad? Eso es 100% válido. Y ya en las últimas zonas, pues no van a poder hablar, inclusive vea que ni para respirar, ¿verdad? Algunos sprints que prácticamente no se respiran. Y la escala de percepción. La escala de percepción siempre va a ir. De hecho, ahora todo lo que es Strava, Garmin, Training Peaks y todo, la trae, ¿verdad? Para que ustedes clasifiquen las zonas y clasifiquen el entrenamiento de acuerdo a su esfuerzo. La zona uno del 1 al 2, zona 3 de 3 a 5, zona 3 perdón, de 5 a 7, zona 4 de 7 a 8 y zona 5 de 8 a 9. Ya de ahí para arriba todo va a ser 10, ¿verdad? Esos sprints fuertes que se hacen. Bien, y aquí vamos con esto. Esto es súper importante que le pongan atención porque esto básicamente son los umbrales. Y eso, a partir de aquí es lo que yo les digo, que si se pasan de ahí van a generar fatiga. Entonces, aquí tenemos el método trifásico es porque divide esto en 3 zonas. Y si vemos los textos aquí, podríamos decir que esto es zona 1, esto es zona 2, esto es zona 3, zona 4 y zona 5, ¿verdad? Porque esas zonas lo que van haciendo es que van dividiendo, ¿verdad? Estos umbrales en un poquito para arriba y un poquito para abajo. El umbral 2 un poquito para arriba, pero un poquito para arriba y un poquito para abajo. Entonces, eso, como les decía al principio, son puertas, ¿verdad? Ustedes van a ir avanzando puertas. Donde ustedes empiezan a entrenar, la sensación va a ser muy baja, el VO2 va a estar menos de 65 y la escala de percepción, aquí es que sale del 12 a 13 porque es la escala de 20, ¿verdad? Está la escala de percepción que es del 6 al 20 y la escala de percepción adaptada del 1 al 10, que es con la que trabajamos. Pero bueno, el VO2 está abajo. Entonces, ustedes empiezan a entrenar un poquito más fuerte y van a cruzar esa primera puerta, donde está el primer umbral ventilatorio. Toda esta parte es aeróbica, digamos, y ya luego viene esta parte donde va a ser un poco más intensa. Aquí va a ir del 65 al 85%, es una percepción más fuerte. Y luego está la otra puerta, que es el umbral ventilatorio número 2, donde ya está toda la zona anaeróbica. Y justamente por aquí está el umbral de lactato también. No es lo mismo el umbral de lactato que el umbral ventilatorio 2, pero andan por ahí cerca. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el método trifásico es simplemente que ustedes entrenen en esos 3 niveles, suave, moderado o muy duro. Y es una forma desde hace mucho tiempo de diferentes autores como Skinner, Bannister, que crearon estos métodos y pues es más fácil. A esto se le asigna un puntaje, ¿verdad? Este equivale a un punto por minuto, este 2 y este 3 puntos. O sea que si entrenan 1 hora en zona 1 van a ser 60 puntos. Si entrenan eh, media hora en zona 2 van a ser igual 60 puntos y si entrenan 20 minutos en zona 3 van a ser igual 60 puntos. Lo que pasa es que cada uno de estos va a tener un tiempo de descanso diferente. Entonces, una zona 3 va a ocupar un tiempo de descanso entre 48 y 72 horas. Una zona 2 tal vez va a ocupar un tiempo de descanso entre 24 y 48 horas. Y una zona 1 ya en 12 horas ya está recuperado. Entonces,
Todo lo que sea suavecito van a entrenar acá. Una vez que pasan a esto, ya están en el esfuerzo moderado. En realidad, esta ventanita es más corta. Y ya luego del umbral ventilatorio 2 viene toda la parte anaeróbica, ya que empiezan a acumular lactato y fatiga. Y nosotros prácticamente, la mayoría trabajamos con lo que es el método polarizado 80-20. ¿Qué quiere decir el método polarizado 80-20? Que la mayoría del entrenamiento, el 80% va a estar en zona uno y el 20% en zona 3. Yo trato de que aquí sea un 25% ahí, siempre en la rebeldía, para meter un poquito más de intensidad. Entonces, básicamente sería como una curva donde la mayor intensidad está acá y el método polarizado sería así, más porcentaje acá y poquito porcentaje acá. El método tradicional es al revés. La mayor parte del entrenamiento va a ser en zona 2. Lo que pasa es que a nivel de larga distancia se ha demostrado que aumenta mejor el entrenar el método polarizado, o sea, 80% en zona uno. Por eso es mi insistencia en que entrenen suave, y el 20% en zona 3. Hay algunos de ustedes, de los que están aquí conectados, que les gusta estar entrenando en la zona 2 y se mantienen ahí. Lo que pasa es que van a avanzar más lento. O sea, van a avanzar en esta zona, avanzan rápido, pero se estancan, por así decirlo. No permite hacer trabajos intensos porque la recuperación es más lenta. En cambio, en método polarizado, como abarcan tanto volumen en zona uno, estimulan mucho la oxidación de grasa, y los trabajos de pista o firelet, que son en zona 3, que son más intensos. Entonces en esta zona van a tener mucha ganancia de mejora. Vamos a verlo aquí en otra. Si les va quedando dudas con esto, pueden ir consultando, ¿verdad? O pueden ir dejando ahí porque eso es súper importante que les quede claro. Porque recuerden que Training Peaks nos da este umbral aproximado y si ustedes se pasan de aquí, va a suceder lo siguiente. Bien, esto es lo que sucede. Esto es una curva de lactato. Entonces, lo que quiere decir es que del umbral ventilatorio, para ver si no me falta una tabla, no, me faltó poner una. Bueno, del umbral ventilatorio eh, 1, la recarga va a ser muy baja y el lactato va a estar muy abajo. Aquí todo está bajo, la concentración de oxígeno está baja, el lactato está bajo. O sea, el lactato que van produciendo acá lo van a ir asimilando, lo van limpiando. Una vez que pase este umbral, ya van a empezar a generar un poquito más de lactato. Entonces, les va a generar un poco de fatiga, pero no van a generar tantas adaptaciones. Vea que esto no solo es la línea de lactato, sino que también representa un poco de las adaptaciones que van teniendo. Entonces, en la uno, casi que la adaptación es pura oxidativa, oxidativa de grasa. ¿Para qué? Para que utilicen la grasa como fuente de energía. Entre la zona 2 pues va a ganar un poquito hacia el volumen de oxígeno, un poquito hacia la capacidad aeróbica, anaeróbica, pero vean que en la zona 3 ya es donde el lactato se dispara hacia arriba, pero la ganancia que tienen a nivel de adaptaciones fisiológicas es demasiado. Entonces, por eso es que les digo que se trabaja un 20% acá y un amplio volumen acá, porque esto trabajo aquí les va a mandar un tiempo de descanso muy amplio. Y no es que van a descansar de que se van a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Es que el trabajo que van a hacer posteriormente tiene que ser suave. Entonces, el método polarizado lo que dice es 80% en este, 20% en este, porque en zona 3 van a generar más adaptaciones. Ya aquí el lactato es insostenible, la acumulación de hidrogeniones es muy alta, empieza el cuerpo a segregar un poco de bicarbonato, ¿verdad? Solo que él se satura porque el bicarbonato lo que hace es un buffer natural del cuerpo para prevenir esa acidosis generada por el exceso, ¿verdad? Que se dispara todo lo que es el umbral ventilator, la concentración de CO2, el umbral, el VO2 también va para arriba, se dispara, y pues los milimoles de lactato también. Bueno, sí, me faltó una imagen acá que era prácticamente la misma, pero explicaba lo de la curva. Em, pero básicamente es lo mismo. Donde pasan este segundo umbral, ya la fatiga se vuelve insostenible.
¿verdad? Son esos trabajos de máximo 8 minutos a una intensidad muy, muy elevada, algunos sprints y todo lo que vimos de zona 6 y zona 7 que son trabajos que generan micro o pequeñas, gastos de energía ahí un asunto más neural o asuntos más de fosfatos, de fosfágenos, que son cosas de energía inmediata, como por ejemplo un lanzamiento, un sprint de 5 segundos, levantar una bicicleta, cosas así. Y bueno, para seguir con la clasificación de zonas, esto es lo que ustedes van a topar en Training Peaks. Esto que está aquí es el Intensity Factory. Es una marca registrada. Y bueno, así tira Training Peaks la imagen, más o menos. Todo lo que sea menos de 0.55 va a ser recuperativo. Esto ustedes lo pueden ver, no hace falta que sean premium. Entonces, ustedes se meten al Training Peaks y cada sesión de entrenamiento que ustedes hacen les va a dar un Intensity Factory. Si es menos de 0.55, quiere decir que era una zona 1, o sea, o una zona 0, que era muy, muy suave, que era recuperativo. De 0.60 a 0.70 va a ser suave. De 0.70 a 79 ya se va aumentando un poquito, digamos, bueno, igual es suave, ¿verdad? De 0. Digamos que de menos de 0.55 es recuperativo. De 60 a 70 es muy suave. Eh, Podría ser zona 0 a zona 1. Aquí de 60 a 79, digamos que una zona 2. Y ya luego acá de 80 a 89 ya es algo moderado. Cuando el Intensity Factor le marca acá, ya fue un trabajo significativo. Y cuando se pasa de 0.90 hasta 1.5, ya eso es un trabajo de zona 4, ya es un trabajo fuerte, ya eso es un trabajo de velocidad. Por aquí hay algunos ejemplos, como un 10K, un short track de mountain bike, un triatlón olímpico o sprint. Y ya luego, si se pasa de 1.5 y 1.15, ya eso sí son trabajos muy, muy intensos. Esto, como les digo, esto es el Intensity Factor y eso ustedes lo pueden ver. Y a lo que voy es que esto no son zonas de entrenamiento como tal, pero al terminar la sesión, esto va a ser como si ustedes clasificaran igual el entrenamiento por zona. Igual tienen que verlo ahí para que lo aprendan. Y luego aquí tenemos de nuevo la escala de esfuerzo percibido del 1 al 10. Tenemos un porcentaje de frecuencia cardíaca y los TSS. Aquí vamos a ver los TSS, porque los TSS también es otro dato que nos da el Training Peaks y al final viene siendo como una zona de entrenamiento. Básicamente, un esfuerzo del 1 al 3 va a equivaler a una zona 1 y van a generar por hora de 20 a 40 TSS. Un esfuerzo de 4 a 5 va a ser como una zona 2 y van a generar 50 a 60 TSS. Y un esfuerzo 6 van a generar como una zona 3 que van a generar cerca de 70 TSS. Y ya más de ahí vienen los trabajos fuertes. Digamos, una percepción 7 va a ser una zona 4 que podrá generar 80 TSS. Y ya más de ahí, donde está el 8, el 9 y el 10, que son, por así decirlo, competencias de media maratón o trabajos muy fuertes de una hora, van a mandar de 100 a 140 TSS. La verdad, 100 sí puede suceder, pero ya cuando sucede más de 100, ya eso es una mala medición porque nunca van a aguantar 120 TSS en una hora si realmente lo mide. O sea, prácticamente no van a aguantar una hora en una zona 5B, por así decirlo. Entonces, dos datos del Training Peaks, Intensity Factory y los TSS, ¿verdad? Más o menos como por si estuvieran clasificados por zona al final del entrenamiento. Bien, y aquí esta gráfica es parecida a la que les mandaba ahora. Lo que pasa es que tal vez no se vea mucho, pero aquí está por otro tipo de nomenclatura. Aquí está por R. R0, que viene siendo menos del 55%. R1, R2,
que ya está entre umbrales, ¿verdad? R1 menos del primer umbral, R2, y ya luego la R3. ¿Qué voy con esto? Que hay muchos tipos de nomenclatura. Les pueden llamar por zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 7. O les pueden llamar por R, R0, R1, R2, R3, R3 más, R3 menos, qué sé yo. Y luego también aquí tengo, pero por A. No se ve muy bien, para ver. Aquí está por A. Entonces, digamos, recuperación sería A0. Aeróbico ligero, A1. Aeróbico medio, A2. Umbral anaeróbico, A2 más. Umbral aeróbico intenso, perdón, aeróbico intenso, A3. ¿Verdad? Y de ahí para abajo. Entonces, él hace una comparación aquí en esta escala con el porcentaje y la frecuencia cardíaca máxima, ¿verdad? No vamos a ver esto porque esos porcentajes hay muchas clasificaciones, pero lo que sí quería que vieran es que así como hay zonas, pueden aparecer como con R, dependiendo del autor y la nomenclatura, o por A1, A2, A3, pero volvemos a lo mismo. Y aquí es donde, con esta imagen con lo que les quiero dar. Lo que siempre va a importar es la percepción del esfuerzo. Esta es la escala de Borg adaptada. Y vean que es lo mismo. Celeste, acá sería zona 1. Suave, ya aquí sería zona 2. Por acá zona 3. Por acá zona 4. Y por aquí zona 5. Entonces aquí tienen la escala del 0 al 10. Bueno, 0 no cuenta. 0 sería reposo. Y cada entrenamiento ustedes tienen que clasificarlo. Eh, Hay diferentes tipos también de escalas de clasificaciones, ¿verdad? Esta tal vez está muy fuerte acá con el algo duro en el 4, pero como les digo, cada aplicación ahora, Training Peaks, Strava, Garmin, todos tienen, ¿cómo se llama? Esa clasificación para que puedan clasificarla y pues uno poder entender cómo estuvo ese esfuerzo. Aquí pregunta Marcelo, en el RP del Training Peaks, con esa guía deberíamos clasificar nuestro esfuerzo percibido durante... Sí, Marcelo, y para todos, todas las sesiones de entrenamiento, ustedes deberán de clasificarlas. Y justamente eso es a lo que íbamos para ver. Bueno, ahorita, acá, esto es lo del Training Peaks. Bueno, ahí se me adelantó, ahorita lo vamos a ver. Ahorita explico eso que me mencionó Marcelo. Voy a continuar acá con esto. Estábamos acá en las zonas de percepción. Entonces, si yo les pongo a ustedes entrenamiento suave, carrera suave, quiere decir que tienen que ir con frecuencia cardíaca baja, con datos de potencia bajos, la percepción suave y la frecuencia cardíaca suave también. Ahora bien, si la frecuencia cardíaca se dispara o porque hay cuesta, el pace tampoco se puede mantener, la percepción que sería esta es la que debe reinar siempre. La percepción es la que define, digamos, el entrenamiento, porque a veces no se va a poder guiar bien. Entonces, siempre, siempre la percepción. ¿Cómo voy? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto me falta? Esa pregunta siempre la tienen que ir haciendo en cada entrenamiento, en cada serie y en las competencias. Porque si tienen que hacer 10 series de 1 kilómetro, por ejemplo, deben de ser progresivos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ver, bueno, no, le di muy duro, aflojo la que sigue o mantengo el ritmo, igual en una competencia. Y entre más larga, más estrategia tiene que ser, ¿verdad? No pueden, porque fácil, fácil la competencia está iniciando y pueden mandarse en un esfuerzo percibido que ustedes crean que está suave, pero se está saliendo de los parámetros y podrían estar incurriendo en esto, que es lo que les digo, que se pasen del umbral. Si se pasan del umbral, una carrera, por ejemplo, de 50 kilómetros o una maratón, que el pace sea 6 minutos por kilómetro y que la frecuencia cardíaca sea 150. Si van a 160
y que el pace sea 6 minutos por kilómetro, pero van a 5:30, kilómetro 10 van a sentirlo suave, lo van a aguantar. Kilómetro 20 también, pero ya después de ahí, cuando ya van pasando las horas, pasan 2 horas, pasan 3 horas, ya no hay tanto glucógeno, entonces ya la fuente de energía se va acabando y ya la percepción del esfuerzo va a dispararse también, como se ve acá en esta imagen. Si pusiéramos aquí la percepción del esfuerzo, en los últimos tramos se va a disparar y a veces es irreparable. ¿Qué quiere decir? Que si le dieron muy, muy pasado de esfuerzo, hablando de un medio Ironman, por ejemplo, en la bicicleta, le dieron muy fuerte y todavía tienen que correr, o en una ultramaratón le dieron muy duro en los primeros kilómetros, ya después el desgaste que generaron no va a ser compensado. En cambio, si van por debajo del umbral, no van generando esa saturación. Entonces, prácticamente vamos a entrenar en zonas bajas, pequeños entrenamientos en zonas altas, pero vamos a competir entre umbrales acá. Eso es algo muy, muy clave. Al filo del umbral, sin pasarse. Y eso pues cada uno hay que irlo aprendiendo de acuerdo a todos los test que vamos sacando. Bien, aquí tengo otras denominaciones. Yo lo que quiero hacer es explicarles todas las denominaciones que pueden haber. Hay muchas nomenclaturas y denominaciones. En natación me preguntan, en natación la percepción del esfuerzo vale, lo que pasa es que la percepción del esfuerzo es muy subjetiva. En natación está lo que es el poder crítico también, que es algo que se ha estado haciendo. Hay test para sacar el estado crítico de natación, que es como decir el umbral de natación también. Lo que pasa es que a veces no es tan práctico, no es tan viable, ya que eso puede ir cambiando en cada sesión. Pero en natación se usa mucho el tiempo. O sea, las zonas por porcentaje, pero por tiempo. Yo a algunos les había mandado unos Exceles con diferentes zonas por tiempo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nos vamos de nuevo al pace o a la velocidad en kilómetros por hora. Digamos que tienen que hacer un entrenamiento de 3 por 1 kilómetro a 4 minutos por kilómetro, pero se toparon una cuesta. Entonces, ya no lo lograron mantener, pero si fuera en plano, sería más fácil. Entonces, si por ejemplo el 100% de 1 kilómetro en pista que midan es, por ejemplo, 4 minutos, entonces a partir de ahí vamos a hacer una serie de porcentajes que serán las zonas. O sea, zona 5 sería a 4 minutos por kilómetro, sería lo más fuerte. Y de ahí vamos bajando. Entonces, por ejemplo, un 80% podría ser 4:30, 4:40, por ejemplo. Nada más estoy diciendo, ahora no estoy exacto. Y un 50% será un ritmo de 6, ¿verdad? Ahí creo que sí estoy más acertado. En natación funciona igual, porque a veces no va a servir la frecuencia cardíaca, menos para intervalos, ni en natación, ni en ciclismo, ni en atletismo, mucho menos. Entonces, si están haciendo cienes, para eso tienen que tener porcentaje del 100. Entonces, si en el 100 duran 2 minutos por cada 100, ese sería la zona 5. Ese sería la escala de percepción 10. Entonces, a partir de ahí, solo van a aguantar 1 a 2 minutos. Entonces, vamos a tirar 5 a 2:20, que tal vez eso sería una zona 4 o podría ser un 80%. ¿Me explico? Entonces, las zonas se pueden sacar por tiempo. Eso tal vez no lo puse aquí porque es algo que casi no se hace, pero en natación es en lo que más se puede hacer. Bueno, y aquí lo que tengo es otras nomenclaturas también. Por ejemplo, aquí tenemos umbral anaeróbico extenso, que ese es mucho tiempo, ¿verdad? Umbral anaeróbico extenso a 1, umbral anaeróbico eh, medio, y ahí lo vamos a ir definiendo. Aquí es potencia anaeróbica máxima. Entonces, hay un montón de nomenclaturas que pueden tener, eh, pero al final van a ser como que las mismas zonas. Y pueden venir, hay entrenadores que lo ponen así, UAE,
¿verdad? Lo que pasa es que a veces les cuesta a la gente, hasta los mismos entrenadores, las zonas y se ponen a hacerlo así, es más complicado. Yo por eso no me complico y les pongo en zonas, en números, y por general les pongo o suave, o medio, o duro, ¿verdad? Entonces eso va a variar ahí. Y aquí tenemos otra tabla, que con esa tabla estábamos trabajando anteriormente, que es una tabla muy completa, donde viene igual por abreviación en Rs, que es lo que les decía, R0, R1, R2, R3, R3 más, R4, R5 y R6 ahí para abajo, ¿verdad? Lo que dé. Y los porcentajes, de este lado tenemos el porcentaje de VO2 máximo o de frecuencia cardíaca de reserva, ¿verdad? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5 no aplica. Y los porcentajes de frecuencia cardíaca máxima también, que son muy parecidos, pero podrían variar. Vean que aún así varían un poco. Y luego aquí tenemos el de la velocidad aeróbica máxima, que ese se sacaba con el pace en un test de 10 minutos, ¿verdad? Y hay intensidades supramáximas porque el 100% serán 6 minutos, que es tirándole al consumo máximo de oxígeno. Pero si hacemos trabajos de menos de 6 minutos, por ejemplo, miles que duran 4, 3 minutos, ¿verdad? O trabajos de 400, ya se irían colocando por aquí, que solo podríamos medir con la velocidad aeróbica máxima y ya aquí no funciona lo que es la frecuencia cardíaca, porque les decía, la frecuencia cardíaca ya después del umbral 2 ya nos deja de funcionar. Entonces, ¿para qué sirve la frecuencia cardíaca? Recopilando un poco, para cuando son fondos largos o trabajos continuos en los que no tienen que pasarse del umbral. Digamos que hoy hicieron pista, entonces si mañana tienen que correr, no van a correr a 150 pulsaciones, van a correr más abajo. O para estrategias de competencia que yo les diga, bueno, no suban de 180 o de 170 porque si se pasan de ahí, van a generar fatiga que no van a acumular. Entonces, tenemos que siempre agarrar las zonas de entrenamiento, las 4 del principio que les dije, las de paso, las de percepción, las de frecuencia cardíaca y las de potencia. No todos tienen potencia, entonces si no tienen potencia, pues las 3: paso o velocidad, frecuencia cardíaca y percepción. La de percepción no la van a ver en el reloj, como les digo, esa es propia de cada uno, de acuerdo a lo que entiendo. Y vamos a ver, aquí estos dos cuadros son los de Garmin. Perdón, este es el de Garmin, el de Training Effect, que les decía de 1 a 1.9, que va a ser como zona 1, de 2 a 2.9, y esto, el Training Effect sí lo pueden poner en una pantalla, entonces esto sí puede ir saliendo. Lo que pasa es que uno no dosifica por Training Effect, o sea, yo no les pongo, vayan a un Training Effect de 3, porque no tiene mucho, o sea, sí es válido, pero no hay enfoque. Y este otro es propiamente el de Street, el del medidor de potencia, que también ya tienen que irlo viendo, porque esto es algo con lo que se va a trabajar actualmente, todo esto que es la potencia. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? La zona 4 va a ser el 100%, que es el puro umbral, y de ahí para arriba vienen zonas anaeróbicas que no se miden con frecuencia cardíaca, sino que se miden con aparatos de potencia o con tiempo, con el factor tiempo. Y luego, que esto es lo que decía Marcelo, efectivamente, Training Peaks tiene para que lo clasifiquen, Strava tiene para que lo clasifiquen, y ustedes cuando terminan de entrenar cada sesión, deberían de clasificar esto. Ojo que esto es como ustedes se sintieron y no tiene nada que ver de cómo estuvo la sesión de entrenamiento, cómo estuvo esa percepción de la zona de entrenamiento, del 1 al 10, donde 10 es lo más duro. ¿Por qué? Porque ustedes pudieron haber llegado cansados al entrenamiento, pero el entrenamiento era suave, entonces lo sintieron 2, 3, 4, o llegaron cansados y el entrenamiento era de intervalos y le marcaron 8. ¿Verdad? O al revés, ¿verdad? Pueden llegar muy, muy bien al entrenamiento, como sintiéndose fuertes, pero el entrenamiento estuvo tan intenso
que terminaron la percepción del esfuerzo como un 10. Ahora bien, recuerden que estamos trabajando con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y si un día tienen que hacer intervalos, primero hay que chequear cómo está la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el SDN. Si está muy alterado la resiliencia y el SDN, ya comprobadamente no deberían de tirar intervalos, porque si tiran intervalos no van a ganar nada, comprobado que no van a ganar nada, entonces más bien pueden arriesgarse a enfermarse, a lesiones y demás. Voy a contestar un par de preguntas por acá. Ok, que no se puede contestar. ¿Quién más por aquí? Pau dice que está conectada. Bien, entonces, para terminar, datos importantes. Cuatro zonas de frecuencia, cuatro zonas de entrenamiento. La principal, la percepción, muy suave, suave, moderado, duro o muy duro. Eso es lo principal. Todas vienen siendo lo mismo. La zona uno que es suave se le puede conocer como recuperativa, regenerativa, R0, A0, ¿verdad? La zona 2 que es la suave se le puede conocer como A1, R1, umbral aeróbico, eh, aeróbico ligero, por ejemplo, también. Entonces, siempre lo primero que debe privar es la de la percepción. Luego, la de potencia, si tienen, ¿verdad? Potencia, que esa es como la más exacta de todas. eh, Podría afectar un poquito la potencia cuando se toca algún tipo de cuesta o así, aunque ya tiene a ciertos grados de cuesta, ya tiene la varianza, ya toma en cuenta eso. Pero en cuestas muy empinadas, a veces podría afectarse, más corriendo cuando en montaña tienen que caminar, ¿verdad? Entonces ya ahí hay un tema que la potencia hay que comprenderlo un poquito en ese aspecto, pero aún así es la más exacta. Entonces, cuando ustedes van en las competencias, en los entrenamientos, deben de ir viendo la potencia, que sea una zona 3 digamos, ¿verdad? Que es moderado y que ustedes digan, bueno, me siento moderado. No van a ir en una zona 3 de potencia y que ustedes sientan que van haciendo un esfuerzo muy fuerte, o por el contrario, que van haciendo un esfuerzo muy suave. Y luego en la velocidad, que en ciclismo pues se suele usar, ¿verdad? Que van a 25 kilómetros por hora, van a 30 kilómetros por hora, o en atletismo, si van a un ritmo de 5, un ritmo de 6, ¿verdad? Entonces siempre, ¿cómo voy? Voy a un ritmo de 6. ¿Eso qué es? Una zona 3. Y en esfuerzo me siento zona 3. Y si tienen potencia, lo comparan también. Yo, por ejemplo, en la pantalla del reloj voy a andar las tres: potencia, frecuencia cardíaca y velocidad. Y ahí me voy con eso, junto con lo que me voy sintiendo, ¿verdad? De lo que cada uno se conoce. Y entonces, cuando vienen entrenamientos, los entrenamientos de calle van a ser entrenamientos, si son gente que tiene en plano, van a ser entrenamientos por pace. Por lo general en calle va a hacerse más por pace, pero cuando se topan cuestas y todo eso, ya va a variar. La frecuencia cardíaca casi que no le vamos a usar. La frecuencia cardíaca la vamos a usar para cuando son fondos, evitar pasarse de ciertas zonas, pero hay que comprender cómo le funciona a cada uno y ver el umbral de cada uno. Y las zonas de velocidad en ciclismo casi que no se usan, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo se ha demostrado que no, pero aún así uno la ve mucho, ¿verdad? Y a uno le gusta ir a 25, 24, lo que pasa es que eso pues va a afectar mucho. Entonces, y si tienen en atletismo intervalos, ahí la frecuencia cardíaca no tiene nada que hacer, se iría más por la potencia, por la percepción y a veces no importa, o sea, no va a dar tampoco el pace, porque tienen un reloj y tienen que hacer 15 segundos a velocidad o 30 segundos a velocidad, terminan el sprint y apenas se les está llegando el estado del GPS, que dura como 14 segundos más o menos. Entonces, eso varía mucho, más o menos, bueno, esas son los tipos de clasificaciones que hay. Entonces, no sé, si tienen más dudas, pueden hacerlo al chat o pueden hacerlo por medio de audio o levantan la mano como quieran. Eh, no sé si les quedó un poco claro, ¿verdad? Por aquí tengo algunas preguntas. Ya había contestado algunas.
Lo que le decía, esto fue desde Marcelo, el RPE de Training Peaks. Sí, eso sí, cada sesión tienen que clasificarlo, qué tan intensa estuvo, y del 1 al 5 o por las caritas felices, cómo, cómo se sintieron ustedes. Y no, eso es una clasificación en general, una clasificación en general. No tienen que poner, o sea, si hay segmentos duros o no, ¿verdad? A no ser que uno esté ahí y les pregunte, ¿verdad? No va a preguntar uno cómo estuvo el calentamiento, ¿no? El calentamiento tiene que ser suave, es 3, pero el trabajo fuerte es el que va a hacer en general lo más duro y a partir de ahí se hace el promedio, ¿verdad? En percepción. Obviamente no se van a guiar exactamente por solo los intervalos, porque los intervalos también, a casi que obvias razones, van a ser intensos. ¿Qué más? Si alguien tiene alguna duda o algo, o quiere hacer algún aporte, puede activar el micrófono y preguntar o escribirlo por acá. En natación, lo que decía, percepción del esfuerzo, milimoles de lactato, con la frecuencia cardíaca casi que no funciona, tiene que ser con el ritmo. O la velocidad crítica de nado también. Eso es un test que se hace con 400 y 200 metros. Bueno, no sé, si no tienen más dudas, ¿verdad? Pueden preguntar, todavía nos quedan unos minutos, todavía hay algunos conectados. La idea es a la hora de tener la grabación para subirla a YouTube también para que la puedan ver desde ahí. Vamos a ver aquí que me llega otra pregunta por aquí. Está todo claro, sí, no tienen dudas entonces. Todo muy claro, muchas gracias. Eh, La hipertermia va a hacer que la frecuencia cardíaca baje por lo general, pero eso pues va a depender de cada persona y el contexto también, porque es que recuerden que la frecuencia cardíaca se va a ver afectada por varias cosas. Si están en deshidratación, se va a elevar. Si están con mucha adrenalina, también va a estar elevada. Entonces, en asuntos de hipertermia, bueno, en hipertermia va a tender a subirse por lo general, ¿verdad? Que es el calor excesivo. Se va a disparar la frecuencia cardíaca a un montón. Con el frío puede bajar, pero va a depender de cuánto adrenalina tengan y con el calor, por lo general va a subir la frecuencia cardíaca. Y la percepción también. Ahora bien, con el calor pasa todo un tema de que el calor es uno de los principales indicadores de fatiga, ¿verdad? Que ya hace tiempo les vengo diciendo del aparatito del core, que mide la temperatura y de acuerdo a eso se puede estimar la fatiga también. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Gracias, Meli, por participar. Gracias, Giovanni. Vea, ok, eso es muy importante. Marcelo pregunta cómo me recupero de la hipertermia. Cuando le da hipertermia, ¿qué hago? Sí, o sea, lo ideal es evitarla. ¿Cómo se evita? Dosificando. Verá, si ustedes, con lo que volvemos al principio, si ustedes la percepción creen que van suave, pero en realidad van más fuerte de lo que deberían ir, entonces cuando avancen las horas, la sensación de fatiga va a ser más, van a haber gastado más sales, van a haber gastado más agua y se vuelven más vulnerables a la hipertermia. Entonces, siempre, yo les digo, el sudor hay que ahorrar el esfuerzo. Eso es como que un carro ustedes le aceleren a máximo, él va a gastar más aceite, va a gastar más agua, va a gastar más combustible.
Eso igual que ustedes les den duro. Entonces, deben de ser progresivos, evitar pasarse de ese umbral y si ya están expuestos a hipertermia, deben de bajar la intensidad, parar, caminar, refrescarse, echarse agua, porque si no la fatiga y sobre todo que el sistema nervioso central va a colapsar, o sea, a nivel eléctrico colapsa, ¿verdad? Hay un colapso por sobretemperatura del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso central, lo que es el cerebro y sus mandos, y luego que también va a haber menos conducción eléctrica porque hay menos sales, menos minerales. Si puede correr lento o tiene que detenerse, porque si no se detiene, lo que va a pasar es que va a venir o un golpe de calor o una insolación, ¿verdad? Ya eso es otro tema. Eh, Kenneth me pregunta cuál es el protocolo inicial para definir las zonas de entrenamiento de una persona. Bueno, recuerde que zonas de entrenamiento hablamos de 4 zonas, ¿verdad? Entonces, zonas de percepción, eso es solo conocerse, mucho prueba y error, conocerse, tarda tiempo. Luego, por frecuencia cardíaca, hay un montón de fórmulas para sacar las zonas de frecuencia cardíaca. Eh, Se puede sacar por el umbral de frecuencia cardíaca, que es como la saca Training Peaks, con la que trabajamos. Está la de frecuencia cardíaca máxima, que esa pues se puede hacer con una prueba de esfuerzo, pero desde hace mucho tiempo se recomienda hacerla con test de calle, de test de campo, ¿verdad? Que nosotros hacemos 500 o 400 metros en cuesta a muerte, ¿verdad? A toda máquina. Y justamente es eso, para que se le vea máximo, porque puede que en la prueba de esfuerzo, imagínense que se hace una prueba de esfuerzo y que la prueba de esfuerzo le marca 189, 185 de frecuencia cardíaca máxima, pero ustedes corriendo en pista o en carrera llegan a 195 siempre. Entonces, si el Garmin le marca 195 siempre, quiere decir que la frecuencia cardíaca máxima es 195. Podría ser mayor inclusive, pero no nos vamos a arriesgar ahí. No se van a utilizar pruebas de 220 menos la edad ni nada de eso, eso ya hace mucho tiempo no. Aún así, la mayoría de ustedes lo usamos porque es un método tradicional, básico, fácil de entender, va en porcentajes de 10 en 10 y lo saca la mayoría de fórmulas de Garmin y todo eso lo tienen así, 220 o similares, hay fórmulas similares menos la edad, ¿verdad? Se puede también. Y luego están las zonas de paso, que Training Peaks nos da un umbral de paso también. Y luego está el test de los 6 minutos para sacar el umbral por velocidad aeróbica máxima. Y ya para potencia, en ciclismo está el FTP y en atletismo está el FTP o la curva de poder crítico, que eso es algo que también pues es con lo que se hace actualmente la definición de zonas. Pero sí, ahora que son 4 zonas, todas hay que adaptarlas. Créanme que cuando una persona está iniciando, la de la frecuencia cardíaca es la que menos sirve porque 3 pasos y ya está la zona por los cielos. Eh, por una serie de asuntos, ¿verdad? Hormonales, que es sistema de adrenalina, luego por la parte de esfuerzo, entonces eso afecta mucho, entonces sí hay que comprenderla, pero a veces hay que hacerle caso. En todo caso, cada uno por individual me puede consultar y aún así tienen que ver las zonas que están en Garmin, las zonas que están en Training Peaks, ver que tengan similitud. Y en Training Peaks también están las zonas de paso o de ritmo para los que corren. Y pues por supuesto los que tienen potencia, el FTP. Todavía hay algunos que no tienen prueba de potencia en rodillo, hay que hacerla, ¿verdad? 20 minutos fuertes en rodillo, 1 hora en rodillo fuerte también, para poder sacar esas zonas de potencia. La idea es utilizar todas las zonas que tengamos, pero siempre como base la percepción. Pero tener en cuenta las demás zonas, tener en cuenta la frecuencia cardíaca, tener en cuenta la velocidad y tener en cuenta la potencia, ¿verdad? Que entre más zonas utilicen, más seguros pueden ser a la hora de entrenar, a la hora de competir y evitar, digamos, pasarse de zonas, ¿verdad? Que usted diga, no, voy suave, pero tal vez van suave porque están iniciando la competencia, pero la frecuencia cardíaca está en 180. No, ahí entonces sí hay algo malo, ¿verdad? Entonces no tienen que bajar, caminar hasta que la frecuencia cardíaca se regule, porque no van a aguantar 2, 3 horas así. Y nos ha pasado, incluso a mí también, ¿verdad? Que uno
cree que puede aguantar esa intensidad y cuando se da cuenta no podía. La última carrera que hice, que fue esta de la media maratón San José, le tiré muy duro, creí que no iba a aguantar, al final logré aguantar a la hora 27, entonces eso prácticamente es por debajo del umbral, yo prácticamente le pude haber dado una hora por debajo del umbral y ciertos tramos por encima del umbral. Bueno, tenemos una hora de grabación, entonces no sé si alguien más tiene alguna duda y si no, para cerrar la reunión. ¿Quiénes están conectados? Ana Virginia, Esteban, Joanny, María Paola, Pame, Kenneth. ¿Alguna duda, alguno? Si no, para cerrar la reunión. Vamos a ver el chat si preguntan algo. Ok, nada. Listo, entonces, bueno, cualquier duda que les haya quedado me pueden consultar y cualquier cosa la otra semana podemos hacer una otra explicación o en estos días les paso un video o algo. Listo, entonces. Bueno, entonces, buenas noches, que descansen. Se toman mañana la variabilidad de la frecuencia cardíaca y me la pasan. Voy a cerrar la reunión. Chao, Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, niños, gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.